El justo medio de la paz entre la justicia restaurativa y la percepción de debilidad estatal. Un análisis sobre la legitimidad y logro de objetivos de la JEP. La JEP estableció un modelo de justicia restaurativa que busca superar la violencia sistemática. Su implementación inició con la expedición del acto legislativo del número 1 del 2017, el cual creó en la Constitución Política un título de disposiciones transitorias para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera. De acuerdo a dicho acto legislativo, esta justicia se caracteriza por integrar un sistema que prioriza medidas restaurativas y reparadoras sobre sanciones puramente restaurativas. Su paradigma busca preferentemente la restauración del daño y la reparación de las víctimas bajo un enfoque territorial, diferencial y de género. Entre sus objetivos fundamentales se destaca la satisfacción del derecho a la justicia, ofrecer verdad plena a la sociedad y proteger los derechos de los afectados. Además, busca otorgar seguridad jurídica a los comparecientes y contribuir con la decisión a un logro de una paz estable y duradera en el territorio colombiano. Un tema de gran importancia al que debemos referirnos es la temporalidad de la Justicia Especial para la Paz. Esa temporalidad es una característica que está justificada teóricamente y en efecto se justifica por los objetivos mismos que tiene la Justicia Especial para la Paz, y es por ello que se ha revestido de una serie de mecanismos para que esta justicia no se convierta en una justicia de carácter permanente. En este sentido, la justicia transicional se define como un modelo adaptativo que responde a necesidades sociales particulares y temporales, y su finalidad es gestionar el paso o la transición entre un estado de crisis, un estado de conflicto, hacia un estado de paz. Hacia una respuesta a una crisis de violencia sistemática, su existencia solo tiene sentido si se usa para facilitar esa transición y solo mientras esa transición dure. Bajo esta lógica filosófica, la JEP se justifica como una búsqueda de equilibrio o justo medio aristotélico entre los extremos entre la impunidad total y el castigo retributivo justo. De acuerdo con esa perspectiva teórica, una vez se alcanza ese equilibrio y se han satisfecho los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación, la labor excepcional de la Justicia Especial para la Paz debe concluir. ¿Para qué? Para que se retorne a la normalidad del derecho penal ordinario. A diferencia de la justicia ordinaria, la JEP posee una competencia temporal restringida, pues solamente conoce conductas punibles cometidas con anterioridad al 1 de diciembre del año 2016. En consecuencia, cualquier hecho punible que sea posterior a esta fecha es competencia de la justicia ordinaria. Esto impone pues un límite natural al campo de acción de la Justicia Especial para la Paz. Para asegurar que no se prolongue indefinidamente en el tiempo, el sistema cuenta con unos mecanismos muy claros y con unos plazos bien estrictos, como el término de 10 años para que la unidad de investigación y acusación presente acusaciones, y un periodo posterior de 5 años adicionales para concluir la totalidad de las actividades jurisdiccionales. Es importante resaltar que cualquier prórroga de estos plazos debe ser solicitada directamente por los magistrados que hagan parte de la JEP y debe ser tramitada como ley por el Congreso de la República, garantizando así un control político sobre la duración. Otros límites temporales definidos incluyen que la sala de reconocimiento solamente puede recibir informes durante un periodo de 2 años, los cuales son prorrogables hasta un máximo de 3, lo que impide que sigan abriendo nuevos macrocasos de manera perpetua. Además, las sentencias y las resoluciones de la JEP hacen tránsito a cosa juzgada, es decir, son inmutables. Esto implica que, una vez proferidas las decisiones sobre los casos de su competencia, el mandato de la jurisdicción termina. La única excepción a esta limitación temporal es la sección de estabilidad y eficacia, que puede constituirse en cualquier momento, pero con la función exclusiva de garantizar que se cumplan las sentencias que ya han sido proferidas, es decir, sin competencia alguna para abrir nuevos procesos. En resumen, la JEP es una justicia de excepción, diseñada para cerrar un ciclo de violencia. Su permanencia está blindada por plazos legales que obligan al cumplimiento de sus objetivos de lograr la verdad,
la justicia y la reparación en un lapso de tiempo definido, con el objetivo de retornar después hacia la estabilidad institucional ordinaria. En este punto surge una pregunta: ¿la JEP ha cumplido sus objetivos? Los diferentes órganos de la JEP constantemente resaltan los resultados que ha tenido dicha jurisdicción, por la cantidad de actores que se han sometido, por la cantidad de condenas que se han impuesto y también por la verdadera reparación que se ha obtenido a favor de miles de víctimas. Pero lo cierto es que la percepción de la mayor parte de la comunidad del país es que no se han logrado los objetivos de la JEP. En entrevista realizada por la periodista del diario El Tiempo, Cecilia Orozco Tascón, al presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Rameli, publicada el 15 de marzo de 2026, se le hizo esta pregunta: en estricto sentido, ¿cuáles son los resultados y el número de casos investigados y resueltos por la JEP respecto de sanciones a los comparecientes guerrilleros? Frente a esta pregunta, el magistrado contestó: las cifras retratan con claridad los resultados alcanzados por la JEP en estos 8 años. Les hemos imputado los crímenes más graves del conflicto armado a 304 máximos responsables, de los cuales 172 ya han reconocido su responsabilidad en audiencias públicas ante la justicia, las víctimas y el país. Esta cifra jamás ha sido alcanzada por un tribunal penal internacional. Voy a decirlo con todas sus letras. Con relación a las FARC, jamás en la historia judicial colombiana este grupo rebelde había sido investigado con tal grado de profundidad y exhaustividad. Por primera vez, los integrantes del último secretariado fueron condenados por la comisión de 13 crímenes internacionales relacionados con más de 21.000 tomas de rehenes. Otro tanto sucedió con la imputación por reclutar a 18.000 niñas y niños, así como por los delitos de violencia sexual perpetrados intrafilas, caso en el cual intervinieron de manera vigorosa más de 2.000 víctimas y 5 pueblos étnicos. Estos delitos ya fueron aceptados por el último secretariado de las extintas FARC. De igual manera, por primera vez, mandos medios de esta organización fueron imputados por crímenes perpetrados contra pueblos étnicos y sus territorios. Particularmente, respecto a los resultados frente a miembros de la fuerza pública, en respuesta a la pregunta ¿y cuáles son los resultados en materia de procesos contra los miembros de la fuerza pública?, el presidente de la JEP indicó lo siguiente: en relación con el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales seguidas de desapariciones forzadas que implicaron acciones de agentes estatales, nuestras investigaciones han llegado hasta las más altas esferas de la comandancia militar, un hecho que tampoco había sucedido en el pasado. A la fecha, 6 generales han aceptado los cargos imputados por la JEP. Por último, pero no menos importante, por primera vez en el país, una investigación judicial le puso rostro a los presuntos responsables del genocidio de la UP. Si bien el presidente de la JEP en esa entrevista muestra resultados concretos, cuantificables y múltiples, no puede perderse de vista que el objetivo de esta jurisdicción no se reducía simplemente a mostrar determinado número de personas acogidas o determinado número de condenas. Como se ha expresado, el establecimiento de esa jurisdicción busca establecer un andamiaje jurídico que permita una justicia restaurativa, pero esta justicia restaurativa a su vez debe facilitar la terminación del conflicto armado para construir una paz estable y duradera. Entonces hay un objetivo final que va más allá de esas simples condenas y personas acogidas. En consecuencia, se mostraron miles de acogidos y miles de condenas impuestas por la JEP. La persistencia del conflicto armado con grupos disidentes de las FARC y con otros grupos armados con ideologías políticas, y el no haberse concretado una paz estable y duradera, crea en el colectivo social una percepción de fracaso, una percepción de no haberse cumplido los objetivos de la JEP. A esto se suma una pobre expectativa de que los mismos se puedan cumplir en el periodo de existencia que le falta a la Justicia Especial para la Paz. ¿Por qué? Porque ya se ha superado más de la mitad de su término de existencia. Y a esto se suma que ha llegado un gobierno que ha expresado públicamente su falta de simpatía por la Justicia Especial para la Paz. Entonces realmente no se muestra un panorama favorable actualmente frente a la justicia transicional. El narcotráfico como agente de desnaturalización del delito político. Es un hecho evidente que desde hace muchos años la economía ilegal de la cocaína y la marihuana han fortalecido militarmente las guerrillas, erosionando sus ideas revolucionarios originales y provocando que cada vez se fortalezca más los grupos meramente delincuenciales. En consecuencia, la mayor parte de la ciudadanía asocia las bajas penas y otros beneficios de la JEP con impunidad.
para la delincuencia común, dificultando la aceptación social, un tratamiento especial para los actores armados. Sobre la estrecha relación de las guerrillas y narcotráfico en Colombia, Gustavo Buchan indica lo siguiente: los narcotraficantes colombianos, al igual que los narcotraficantes de otras partes del mundo, tuvieron que desarrollar mecanismos de reducción de riesgos alrededor de las principales fuentes de protección y amenazas disponibles. El Estado y los otros criminales, pero a diferencia de otros narcotraficantes, los colombianos tuvieron que encontrar con un actor adicional, las guerrillas, como organización que ejercía una fuerte dominación social en muchas áreas del país. Sobre todas las áreas de reciente colonización campesina, las guerrillas tenían cómo amenazar, pero también cómo proteger a los narcotraficantes. A cambio de una parte de las rentas del negocio, recibían protección contra el Estado para sus centros de fabricación de cocaína y las pistas de llegada y salida de la mercancía. Cierro comillas. Con el tiempo, este panorama ha ido evolucionando hasta llegar al punto actual en el que los grupos políticos armados se involucran directamente con la producción y el mercado de la cocaína, hasta llegar a competir, incluso superar a los carteles en el control del negocio. De manera que actualmente los grupos guerrilleros y narcotraficantes son una unión indispensable que dificulta el sometimiento a la justicia de sus integrantes por el lucrativo negocio que dejaría de lado abandonar la lucha armada. La falta de voluntad política como agente saboteador de la JEP. La crisis de resultados de la JEP no debe atribuirse a deficiencias en su diseño normativo o fundamento filosófico, sino a su naturaleza del proceso de larga ejecución, con un mandato constitucional previsto de 15 años para concluir su actividad. Esa temporalidad se ve tensionada por el fenómeno de la paz intermitente, producto de un exacerbado presidencialismo que somete la transición de ciclos a 4 años, en los cuales cada gobierno impone visiones divergentes sobre la utilidad del modelo. En consecuencia, parte del estancamiento debe atribuirse también a factores estructurales y una falta de voluntad política institucional para alinear el Estado con la paz. Es así como en varios gobiernos ha sido evidente la falta de voluntad política institucional para alinear la misión de las entidades tradicionales con la consecución de la paz. Asimismo, esta ausencia de compromiso se manifiesta en lo que se describe como el Estado victimario, un rostro que bajo una máscara de imparcialidad y democracia actúa como generador de violencia ilegítima para proteger el statu quo. Al respecto, Giraldo Moreno manifiesta que, o identifica que, abro comillas, escisión esquizofrénica del yo estatal, en el cual, cierro comillas, en el cual coexiste un brazo legal que aprueba las leyes de asistencia a víctimas, mientras otro brazo, de forma clandestina, coordina, tolera y hasta patrocina acciones criminales. Esta dualidad permite que el Estado opere en una paradoja donde simultáneamente masacra y denuncia, imposibilitando una voluntad política unificada para la paz. Este sabotaje institucional se evidencia en varios niveles. Injerencia y oposición activa. Muchos servidores públicos y agencias estatales han asumido posiciones abiertamente contrarias a la implementación de los acuerdos. La paz intermitente. El exacerbado presidencialismo colombiano
ha condenado la transición de ciclo de 4 años, impidiendo que la paz se consolide como una política de Estado y no como un plan de gobierno coyuntural. El inmovilismo reformista. Históricamente las élites políticas han bloqueado reformas estructurales, como la agraria, para proteger privilegios particulares, prefiriendo la represión o el aplazamiento a través de estados de excepción que normalizan la arbitrariedad. En conclusión, un factor que ha impedido lograr objetivos visibles de construcción de una paz estable y duradera ha sido el sabotaje institucional del Estado a este tipo de justicia. Asociación de la JEP con la debilidad estatal. La percepción de fragilidad del Estado en Colombia y la asociación de haberse tenido que recurrir a una justicia transicional por la debilidad e inoperancia estatal para luchar contra los grupos guerrilleros se fundamenta en una cultura jurídica que identifica la justicia de manera casi exclusiva con el castigo retributivo, simbolizado por la espada de la diosa Temis bajo la lógica de culpable o inocente. El modelo de la JEP, que prioriza la justicia restaurativa y la reparación del daño sobre la reclusión carcelaria tradicional, es interpretado por el imaginativo colectivo no como una evolución jurídica, sino como un síntoma de debilidad institucional frente a la criminalidad. Esta narrativa descrita sugiere en la comunidad que la justicia transicional es un recurso de excepción al que se acude únicamente ante el fracaso del Estado para ejercer el monopolio legítimo de la fuerza y la ineficacia de sus instituciones tradicionales para doblegar a los grupos insurgentes. Esta percepción ha fortalecido por comparaciones internacionales como el caso del Perú. En dicho país, aunque se implementó una justicia transicional para el encarcelamiento, el esclarecimiento de la verdad, la derrota estratégica del Sendero Luminoso no fue un producto de concesiones penales, sino una combinación de inteligencia política urbana y alianzas territoriales con las rondas campesinas, que permitieron al Estado recuperar el control sin desmantelar su brazo punitivo. En la actualidad, el auge de modelos de mano dura en la región, como la de El Salvador, refuerza en la ciudadanía la idea de que la única respuesta estatal eficaz es el castigo y la represión. Sin embargo, esta visión ignora que el estancamiento en Colombia no reside necesariamente en el modelo jurídico, sino en otros factores que se han analizado en este artículo. Ante ese panorama que mi compañero acaba de mostrar, la pregunta obligada es: ¿puede aún salvarse la JEP? ¿Puede aún la JEP lograr los objetivos íntegramente para los que fue establecida? La salvación de la JEP no depende de un cambio de sus normas, sino una transformación en la voluntad política del Estado y una transformación en la percepción social del modelo restaurativo. Tras más de 8 años de implementación, la JEP se encuentra en una encrucijada donde su supervivencia como referente de justicia legítima depende de superar los sabotajes estructurales que ya hemos analizado. Para que la justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz cumpla su mandato de alcanzar una paz estable y duradera, la respuesta no reside en reformar su filosofía jurídica, sino en cumplir las condiciones políticas que permitan su eficacia. Para ello resulta imperativo desmantelar los entramados paraestatales y económicos que bloquean las reformas necesarias para la paz. El Estado debe superar su visión interna, debe actuar como un garante imparcial, que brinde seguridad jurídica y que proteja real y eficazmente a las víctimas. Solo consolidando una voluntad política unificada y permanente, la jurisdicción podrá materializar el justo medio y legitimar su modelo ante la sociedad. En conclusión, la crisis de legitimidad que actualmente enfrenta la JEP no emana de su diseño jurídico, ni de su filosofía restaurativa fundamentada en el justo medio aristotélico, sino que emana de factores estructurales externos y de falsas percepciones y falsas expectativas frente a la misma.
El éxito de esta transición depende imperativamente de superar la paz intermitente y el exacerbado presidencialismo, consolidando el proceso como una política de Estado inamovible y estable. Asimismo, resulta urgente que el Estado demuestre fortaleza institucional mediante el desmantelamiento de los poderes paraestatales y las economías ilícitas que han desnaturalizado el conflicto político en nuestro país. Solamente transformando la voluntad política, democratizando la verdad, la jurisdicción podrá romper el ciclo de venganza retributiva y materializar finalmente la promesa de una paz estable y duradera para la sociedad colombiana. Nos encontramos ante un panorama en el que su éxito no es imposible, pero sin duda es muy difícil y complejo de lograr, máxima ante el hecho de que el tiempo de la vigencia de la JEP se está agotando y el nuevo gobierno no ha dado muestras de estar alineado en considerar a la JEP como un instrumento para lograr la paz. Más allá de los resultados que ha alcanzado la JEP y que alcanzará en el futuro, esa jurisdicción ha abierto un espacio de reflexión sobre la necesidad de superar la visión punitiva tradicional y de incorporar enfoques restaurativos en la formación académica y en la práctica judicial. En ese sentido, su legado ha trascendido la coyuntura política e histórica que fue su origen y se ha convertido en un referente para futuras generaciones de juristas que comprenden la justicia no solamente como un castigo, sino también como un instrumento de reconciliación y de reconstrucción social. Sin duda, este legado pedagógico está transformando sustancialmente el perfil del abogado y del administrador de justicia. El estudio de la justicia transicional en las obras colombianas se enseña a interpretar los delitos no como hechos aislados de su contexto, sino en estricta relación con el entorno social, económico y político que los produce. Al incorporar el análisis en la historia de las desigualdades y los factores estructurales del conflicto, se prepara a los futuros profesionales no solamente para aplicar la norma de una forma exegética, sino que también se les prepara para actuar como dinamizadores de una justicia transformadora que sea capaz de sanar las grietas de la sociedad y de responder de una manera más efectiva y más eficaz a las reales necesidades de las víctimas. Así que, sin importar los resultados finales que obtenga la Jurisdicción Especial para la Paz en cuanto a acogidos, en cuanto al número de condenas o en cuanto a la consecución de una paz estable y duradera, una victoria y una huella imborrable es que términos como la verdad, la justicia y la reparación ya se han convertido en materia de estudio en las universidades, se han incorporado en la justicia penal ordinaria y actualmente hacen parte de la filosofía de abogados, de jueces penales y también de otros profesionales que contribuyen a la administración de justicia.